Aquí iniciamos. Buenos días para todos. Hoy tenemos 3 de diciembre del año 2023. Tenemos hoy un gran debate sobre el tema de si Jesús es creado o es coeterno junto al Padre. Tenemos hoy dos grandes debatientes sobre este tema, que son el hermano Franklin Enríquez desde Estados Unidos y Tito Martínez desde España. Quisiera este formato, vamos a manejarlo con 1 minuto de presentación, al final 1 minuto de despedida y vamos a hacer intervenciones de 3 minutos con respuesta y refutación. Comienza, por favor, Franklin, preséntate, tienes 1 minuto. Bueno, para mí es un placer debatir con el onoteísta Tito Martínez, una persona preparada, y vamos a sostener hoy este diálogo, si Cristo es eterno o es creado. Es necesario que todas las personas apunten, las personas que están a favor de Tito apunten todos los razonamientos, preguntas y textos, igual que en el caso de mis hermanos testigos de Jehová. Entonces le doy un saludo a las personas del chat que se beneficien de este diálogo y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Y un saludo para Carlos Patiño, que va a ser el moderador. Ok, tienes 1 minuto para tu presentación, Tito Martínez. Bueno, pues un saludo igualmente para Fran y para ti, Carlos, que vas a ser el moderador. Y el asunto que vamos a tratar, Fran y yo, es la eternidad del Verbo. Sabemos que el Verbo es el Señor Jesucristo y si Él fue creado, el primer ser creado por Dios, o es un Dios eterno, como ya lo demostré en el anterior debate que tuve con Fran, el segundo Jehová, y el Señor Jehová, pues evidentemente es un Dios eterno, va a ser un Dios creado, como es lógico. Y eso es de lo que va a tratar el debate. El formato va a ser lo que se llama un formato ágil y flexible, es decir, van a ser turnos de 3 minutos y el que quiera hacer preguntas que las haga y el que no quiera hacer preguntas que no las haga, es así de sencillo. 1 minuto de presentación y 1 minuto luego para finalizar de despedida. Así que me alegro de tener, me gusta debatir con Fran. Y nada, pues comenzamos el debate. Perfecto. Demos inicio entonces. Franklin, tienes tus primeros 3 minutos para tu intervención. Cuando comiences, inicio tu conteo. Bueno, este texto es muy utilizado por nosotros los testigos de Jehová. Estamos hablando de Proverbios, aunque no voy a concentrarme en Proverbios, pero es el primer texto que quiero utilizar. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Es un texto que yo he utilizado mucho en los debates, pero hay que analizar varios términos, tanto en hebreo como en griego. Cuando digo griego, la Septuaginta griega, que es la primera traducción que se hizo allá en Alejandría. Pero hay algo. Quizá a lo mejor Tito conozca o desconozca el argumento que yo voy a presentar. Muchas personas que niegan la creación de Jesús en Proverbios 8:22 dicen que el verbo caná, que aparece por crear, ya en otro debate con Carlos Veló yo presenté 26 traducciones al español que traducen el verbo caná, que aparece ahí en el verso 22, por crear. Y hay otro grupo de traducciones que dice poseer. Pero ¿cuál es la verdadera traducción? ¿Poseer o crear? Si es crear, se está hablando de una persona, ¿verdad? Pero si no es crear, es poseer, se está hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, realmente, ¿cómo podemos saber si Cristo es la sabiduría de Dios en Proverbios 8:22 o esa sabiduría proviene de Dios? Es la sabiduría abstracta de Dios. Cuando vamos a Génesis 1:1, ahí aparece otro término hebreo que es bará.
Y muchos académicos dicen que Bará implica crear de la nada, sin elementos persistentes, de cero. Pero es que Caná también tiene esa connotación de crear de la nada, crear de cero. Son equivalentes, tanto Bará y Caná. Pero realmente Caná no solamente aparece en Proverbios 8:22, aparece en Génesis 14, versículos 19 y 22. Y lo interesante del versículo 19 y 22 es que dice que Dios, el Padre, es el creador, Caná, de los cielos y la tierra. Lo mismo que aparece en Génesis 1:1. Bará, creador de los cielos y la tierra. O sea, en Génesis 1:1 estamos viendo el verbo Bará de parte de Dios creando los cielos y la tierra. Y en Génesis 14, 19 y 22, en el texto masorético, aparece la palabra Caná, el verbo Caná, como Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, Bará no es equivalente a Caná. Así que no es necesario que Bará aparezca en Proverbios 8:22, porque ya vimos ya que en Génesis 14, 19 y 22, Dios es el creador de los cielos y la tierra, lo mismo que aparece en Génesis 1:1. Tiempo, Frank, tiempo. Vamos con la intervención de Tito. Cuando tú me digas, inicies, cuando me digas ya. Dale, comienza, yo te empiezo a grabar. Venga, ya. A ver, ya que partimos desde una base que es falsa, Fran, y es que resulta, pon atención a lo que te voy a decir, la sabiduría personificada, mencionada en Proverbios, capítulo 8, y en general en todo el libro de Proverbios, no es la persona de Jesús. Y te lo voy a demostrar de forma muy sencilla. Primero, Proverbios capítulo 9 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si esa sabiduría, según vosotros, según vuestra organización, es la persona del Señor Jesucristo, pues diría el pasaje: el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Es totalmente absurdo. Esa sabiduría no es la persona de Cristo. Mira, pon atención a lo que te voy a decir. El libro de Proverbios capítulo 8 dice que se la personifica como si fuera una mujer que clama por las calles, como tú sabes. Y esta mujer resulta que dice el libro de Proverbios que habita con otra mujer llamada la cordura. Proverbios 8:12. Y si ahora bien, si esa sabiduría se refiere a la persona del Señor Jesucristo, como decir vosotros, yo te pregunto, Fran, ¿quién es la otra mujer llamada la cordura? Porque si según vosotros es una persona, es la persona de Jesús, ¿y quién es la otra persona que se llama en Proverbios la cordura? Más. Proverbios dice también que la sabiduría está acompañada por otras más, como son la honra, verso 18, el consejo y el buen juicio, verso 14. Obviamente la honra, el consejo y el buen juicio no son personas literales, como si él es el Señor Jesús. Y esto demuestra que es imposible que esta sabiduría personificada de Proverbios, el libro de Proverbios, sea Jesús. Mira, pon atención a esto que te voy a decir. En ningún lugar de la Biblia Jesús es simbolizado como si fuera una mujer, como se ocurre en Proverbios, que a la sabiduría de Dios, que te voy a demostrar luego que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, como dice el libro de Isaías, no se refiere a la persona de Jesús. El Espíritu de Dios, como tú bien sabes, es la fuerza activa de Dios. Pues resulta que en ninguna parte de la Biblia a Jesús se le describe como si fuera una mujer que tenga por compañera a otra mujer llamada la cordura. Eso es absolutamente ridículo. Todos los pasajes de la Biblia que hablan del Mesías Jesús, de Jesús, siempre le representan como un varón, jamás como una mujer que clama por las calles. Pero no solo eso. Como te he dicho antes, en el capítulo siguiente, en el 9, se dice: el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si la sabiduría de Proverbios es Jesús, como decís vosotros, entonces ese texto estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual, repito, es absolutamente ridículo y sin sentido. Jesús, como dijo el apóstol Pablo, es sabiduría de Dios, fue hecho sabiduría de Dios en un sentido metafórico, pero la sabiduría personificada del libro de Proverbios es totalmente imposible que sea Jesús. Proverbios tiempo, 3 minutos. Vale. Vamos con tu otra intervención, Franklin, 3 minutos. Cuando quieras, inicio tu tiempo. Bueno, el señor Tito no tocó Génesis 14, 19 y 22, donde
Ahí aparece el verbo caná, equiparado con Génesis 1:1, que es Barak. Muy bien, no tocó nada. Pero es muy sencillo. El libro de Proverbios son libros poéticos, como también hay libros históricos que tienen expresiones retóricas. Ahora bien, tú dices que Jesús está en género femenino y que ahí la cordura se está refiriendo a una mujer. Pero tú estás obviando algunos textos que voy a citar ahora, y para salir de duda de esta cuestión debemos hacer un análisis exhaustivo, ¿verdad? Para saber si Jesús no es la sabiduría. Porque la palabra Sofía está en femenino y aparece en 1 Corintios 1, 24 y 30. Así que Cristo es la sabiduría y poder de Dios. Y Sofía está en género femenino. Así que eso no significa nada de que Jesús no quita la realidad que Jesús sea la sabiduría de Proverbios 8:22. Por ejemplo, cuando tú vas a Mateo 23, versículo 37 al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos? Ahí llama gallina a Jesús. Entonces Jesús es una gallina. Está de género femenino. La palabra gallina en griego es ornis y está en género femenino. Pero cuando tú vas a Juan capítulo 10, versículo 9 al 11, dice Jesucristo: yo soy la puerta, y la puerta en griego es sura. La palabra sura está en género femenino. Si tú vas a Juan capítulo 15, versículo 1, en la Reina Valera del 60 dice: yo soy la vid verdadera. Y ahí aparece ego eimi he apelos he alesine. Y está en género femenino. En Juan 11, 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Vida está en femenino y es aplicado a Cristo. Así que todas estas cosas reflejan que, aunque estos términos están en género femenino, no descarta de que Cristo sea la sabiduría de Proverbios 8:22. Así que toda esa argumentación de objeción que tú has puesto, que has presentado en Proverbios 8:22, es efímera, no se sostiene, porque también la Biblia dice que Cristo es la roca, Petra, es la roca, y está en género femenino la palabra Petra, en 1 Corintios 10, 4, la roca persistente que existía. Tiempo, Fran, tiempo. Vamos con el tiempo, los 3 minutos de Tito. Tito, cuando decidas iniciar, vale, reinicio tu cronómetro. Ya, se oye bien, ¿no? A ver, no te has enterado, ni has contestado, ni has podido refutar los argumentos que te he dado. Pero, Fran, si Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cómo esa sabiduría de Proverbios va a ser la persona del Señor Jesucristo? Pero piensa un poco. ¿Qué pasa? Entonces, ese texto de Proverbios diría: el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. ¿No ves que no tiene ni pies ni cabeza? Qué ridículo. Y no solo eso, te di el argumento donde se dice bien clarito cómo esta sabiduría personificada dice que habita con otra mujer llamada la cordura. No entendiste para nada lo que dije. El argumento que di. Habita con una mujer llamada la cordura. Proverbios 8:12. ¿Qué pasa? Que también existe una persona literal. Silencia el micrófono, por favor. Existe también una mujer literal que se llama la cordura. Si esta sabiduría se refiere a Jesús, como dices tú, que luego analizaremos, luego te voy a comentar el pasaje de 1 Corintios, ahí Pablo no dijo por ninguna parte que esa sabiduría se refiere a la sabiduría personificada de Proverbios, no. Fue hecho sabiduría de Dios, dijo el apóstol Pablo. Eso luego lo voy a explicar en otra participación. Si esa sabiduría de Proverbios se refiere a Jesucristo, yo te pregunto, Fran, no te ha dado la gana contestar la pregunta. ¿Quién es la otra mujer llamada la cordura? ¿Me lo puedes decir, muchacho? Proverbio dice también que la sabiduría está acompañada de otras más, que son la honra, verso 18, el consejo, el buen juicio, verso 14, etcétera. ¿O me vas a decir tú que la honra, el consejo, el buen juicio son también personas literales? ¿Entiendes o no entiendes el argumento que estoy dando? Que es imposible que esa sabiduría de Proverbios sea Jesús, muchacho. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
está hablando esa sabiduría, como dice el profeta Isaías, del Espíritu de Dios, de su fuerza activa, que es un espíritu de sabiduría, que lo dice Isaías, y se refiere al Espíritu Santo, y se lo personifica al Espíritu de Dios como una mujer que clama por las calles. Luego has mencionado el tema de me has citado el texto de la gallina que cuida de sus polluelos. Una gallina no es una mujer que clama por las calles, aunque una gallina, es una hembra, pero no es una mujer que clama por las calles. Proverbios 8, 24 y 25 dice que fue engendrada esta sabiduría antes de que Dios creara la tierra. Pero mira, escucha bien lo que te voy a decir, Fran. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento, lo que llamáis las escrituras griegas cristianas, donde se diga que Dios el Padre engendró al Señor Jesús antes de la creación. Yo te reto a que me des un versículo del Nuevo Testamento, donde se basa la fe cristiana, donde se diga que el Dios Padre, el Dios Supremo, engendró a Jesús, a su Hijo, en el cielo, antes de la creación. No hay ni uno. Al contrario, el Nuevo Testamento dice que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María. Mateo 1:20. El Padre lo engendró cuando lo introdujo en el mundo. Hebreos 1, 5, 6. Y no hay ni un solo texto donde se diga que Dios el Padre engendró al Señor Jesús en el cielo antes de la creación, como enseñáis vosotros, que por cierto también lo enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Paso por ahora. Vamos con tus 3 minutos, Franklin. Cuando quieras, reinicio tu tiempo. A mí me gustaría que tú me explicaras y me dieras una respuesta por qué razón la Septuaginta griega en Proverbios 8:22 pone el verbo etixen, ese verbo etixen que aparece en Proverbios 8:22 aparece también en Colosenses 1:16, donde dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Ahí es etixen. Y te quiero señalar aquí para que lo vean, ¿no? Este verbo que tú ves aquí, etixen, aparece en Proverbios 8:22 en la Septuaginta griega. Pero ese mismo verbo etixen que aparece en Proverbios 8:22 vuelve a aparecer en sustitución de Caná, el texto que te cité de Génesis 14, versículos 19 y 22, donde Dios es el creador de los cielos y la tierra. Etixen aparece en la Septuaginta griega por Caná, o sea, en el texto masorético, Génesis 14, 19 y 22, aparece Caná, pero en la Septuaginta griega es etixen, en el versículo 19 y versículo 22, creador de los cielos y la tierra. Vuelve a aparecer etixen en Proverbios 8:22. Y vuelve a aparecer etixen en Colosenses 1:16, cuando Cristo, como el instrumento de Dios, creó todas las demás cosas. Como un ayudante, ayudó a su Padre a crear todas las demás cosas. Entonces, me gustaría que tú le des respuesta por qué los escritores de la Septuaginta griega pusieron en Génesis 14, 19 y 22, Proverbios 8:22, la palabra etixen. Ahora, no obstante, tú dices que ¿por qué sigues insistiendo de que la sabiduría es una mujer? Porque ahí Salomón está utilizando figuras retóricas, como Juan el apóstol utilizó figuras retóricas en Juan 1:1. En Juan 1:1 es un poema en estilo de prosa. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios. Fíjate que tiene rima en la poesía. Y el Logos era Dios en algunas traducciones o un Dios en otras traducciones. La palabra Logos ahí es abstracta. Y yo no estoy diciendo que estoy hablando de la unicidad. No estoy hablando de la unicidad. La palabra Logos es abstracta. La pregunta sería, ¿Dios estaba con algo abstracto? No, eso es una figura retórica. ¿Cómo decir una metáfora, lo que es un símil, lo que es una hipérbole? ¿Me entiendes? Entonces Dios no estaba con Cristo. Estaba con una palabra abstracta en el cielo. Porque ahí no dice que es Jesús, sino el texto dijera, en el principio Jesús era. Tiempo, Franklin. Tito, tienes 3 minutos para refutar el argumento de Frank. Cuando quieras, inicio. Vale, ya.
A ver, yo tengo aquí diferentes versiones de Proverbios, capítulo 8, verso 22. La Biblia de las Américas, por ejemplo, el Señor o Jehová me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados, que el Señor engendró esta sabiduría, la engendró. A ver, es que no te enteras de lo que digo, Fran. O sea, te he hecho argumentos en mi anterior participación que no puede ser la persona de Jesús la sabiduría del libro de Proverbios. Que Proverbios dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo va a decir el versículo el principio de Jesucristo es el temor de Jehová? Pero no ves que no tiene lógica, que no tiene sentido, que es absolutamente ridículo. Y luego dice que yo he dicho que la sabiduría es una mujer, que no. Que dije claramente que esta sabiduría personificada se la personifica como si fuera una mujer, pero no que sea una mujer. La sabiduría de Dios, que es el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, por supuesto que no es una mujer literal. Hombre, ¿cuándo he dicho yo que la sabiduría es una mujer literal? Es imposible que sea Jesús. Mira, te lo he dicho en mi anterior participación, o no has oído o no te has enterado de él. Dice el libro de Proverbios capítulo 8 que fue engendrada por Dios antes de toda la creación. Antes de la creación, en la creación fue engendrada, es decir, salió esta sabiduría de Dios del Dios Padre. Salió este espíritu de sabiduría, esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Salió del Padre en la creación, por eso dice Génesis 1:2, que el espíritu de Jehová, o de Elohim, mejor dicho, se movía sobre la faz de las aguas. El espíritu de Jehová, esta fuerza activa de Dios. Fran, que no hay ni un solo versículo, muchacho, donde se diga que Jesús fue engendrado en el cielo, que Dios el Padre lo engendró aquí en la tierra, en el vientre de María, Mateo 1:20. Por lo tanto, esa sabiduría de Proverbios no puede ser, es imposible que sea la persona de Jesús. Que nunca dice el Nuevo Testamento que Dios engendró a Cristo, a su Hijo en el cielo. Eso lo dice. ¿Sabéis de dónde lo habéis tomado vosotros? De la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera de Roma, eso de que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos, como dice el credo católico. Eso es mentira. Jamás el Nuevo Testamento dice que lo engendró en el cielo. Lo engendró cuando lo introdujo en el mundo, en el vientre de María. Mateo 1:20 y Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, la sabiduría engendrada de Proverbios capítulo 8 es imposible. Fran, absolutamente imposible que sea la persona de Jesús. Porque el Nuevo Testamento nunca se dice que Jesús fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Eso es una doctrina católica, paposa, que es de donde la habéis tomado vosotros. No de la Biblia, sino de la Iglesia católica. Tiempo, 3 minutos. Paso palabra. Franklin, cuando gustes, inicio tu tiempo. Muy bien, Tito no tocó el verbo etixen, que aparece en Génesis 14, 19 y 22, Proverbios 8, 22. No sé por qué evadiste eso, porque ahí dice crear. Etixen no tiene la connotación de poseer. En ningún léxico del griego koiné al español, etixen significa poseer o adquirir. Y ahí está completamente refutado. Entonces, si en la Septuaginta griega, en el texto masorético, en Proverbios 8:22, pone caná, y en la Septuaginta griega pone etixen, obviamente que ahí se está refiriendo a la persona de Cristo, no a la sabiduría abstracta de Dios, por el verbo etixen. Ahora, me gustaría que tú presentes la Septuaginta griega y pongas cuál es la palabra, porque si la palabra, vamos a suponer que lo que yo estoy diciendo es mentira. Entonces en la Septuaginta griega, en vez de venir el verbo etixen, tendría que venir otro término, otro verbo, es taomai. Taomai sí significa semánticamente como adquirir, comprar o poseer. Pero los judíos que hicieron la Septuaginta griega consideraron el texto hebreo y buscaron un término equivalente a caná, que es crear, que es etixen. El mismo etixen que utilizó Pablo en Colosenses 1:16, que lo obviaste también. Ahora bien, la sabiduría sí es engendrada, pero la palabra engendrar ahí es kul en hebreo. Es kul. Y vamos a analizar realmente en algunas traducciones cómo lo traduce kul.
en Proverbios 8, 23 y 24. La Biblia, Dios habla hoy, lo traduce como engendrado, pero la nueva versión internacional, y ya que tú mencionaste la Biblia de las Américas, creo, la versión internacional pone yo había nacido. ¡Wow! Nacido. ¿Qué cosa es nacer? Llegar a la existencia, dar a luz. Cuando una persona nace, no preexistía. Cristo, como la sabiduría, como dice la Biblia, fui dada a luz o nací, según la versión internacional. Y Dios habla hoy en el versículo 23, dice, fui creada y establecida. ¡Wow! Pone el verbo realmente queden, que aparece ahí en Proverbios 8:23, Dios habla hoy, por establecer o formar o crear. Entonces ya tienes de ventaja con la traducción Dios habla hoy. Sin embargo, la versión internacional dice nací, cool, es traducido por nacer. La Biblia de Jerusalén pone dar a luz. ¿Qué cosa es dar a luz? Llegar a la Tiempo, existencia. Franklin, tiempo. Tito, tienes 3 minutos. Cuando gustes, inicio tu tiempo. Vale, ya. A ver, Fran, es que no te has enterado absolutamente nada de lo que he dicho. Que es imposible, muchacho, que sea la persona de Jesús la sabiduría del libro de Proverbios. Que el capítulo 9 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A ver, piensa un poquito con el cerebro. Si la sabiduría esa de Proverbios es Cristo, es Jesús, pues diría, el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Te pregunto, ¿tiene eso sentido? Pero no te das cuenta que no, que es imposible. Y luego se dice que tiene una hermana que se llama la cordura y tal. Si según tú esa sabiduría es una persona, la persona de Jesús, ¿me puedes decir tú quién es la cordura, el buen juicio? ¿Quiénes son entonces esas personas? Porque si tiene hermanas esa sabiduría, esas hermanas también tienen que ser personas. ¿Me puedes decir qué personas son? No te das cuenta que no se refiere a una persona literal, ni mucho menos a Jesús. Esa sabiduría es la fuerza activa de Dios, el espíritu de sabiduría, y te lo voy a demostrar con Isaías 11:2. Mira, esta es una profecía mesiánica, se refiere a Jesús, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo, o poder de Dios, es la sabiduría que aconseja, que tiene conocimiento, exactamente como se la describe en el libro de Proverbios. Simplemente en Proverbios se la personifica como si se tratara de una mujer, pero no es una mujer, evidentemente. Es una metáfora, una prosopopeya, y este Espíritu Santo emanó de Dios, salió de Dios, fue engendrado por Dios, el Padre. Es decir, cuando comienza la creación, este espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, se movía, danzaba, que eso es lo que significa el texto griego, el texto hebreo, la palabra hebrea hul, que tú has citado. Significa emanar de Dios, danzar y danza, que es lo que dice Génesis 1:2, que el Espíritu de el Espíritu de Dios se movía, danzaba sobre la faz de las aguas. Es el Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría, como dice Isaías 11:2. No se refiere a Jesús. Dios sencillamente, ¿qué hizo Dios el Padre? Pues Dios el Padre decidió crear el universo, es el creador supremo, y emanó de él, salió de él, ese espíritu, esa fuerza activa para la creación del universo. Se movía de un lado a otro como un viento sobre la faz de las aguas. Es el viento de Dios, el aliento de Dios, eso es el Espíritu Santo. Y este viento danzaba, se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Eso es la sabiduría personificada en el libro de Proverbios. No puede ser Jesús, es totalmente imposible, porque Cristo nunca fue engendrado en el cielo. Nunca. Tiempo. Ni un solo versículo. Tiempo. Paso palabra. Listo. Vamos, por favor, Franklin, cuando gustes puedes iniciar tus 3 minutos. Bueno, tomando Isaías 11:2, el señor Tito Martínez dice que el Espíritu de Dios, según de Proverbios, es el Espíritu Santo. Pero entonces, y el Espíritu
de entendimiento, entonces es otro espíritu. Entonces estamos viendo el Espíritu Santo y el espíritu de entendimiento. Hay dos espíritus en el cielo, pero no obstantemente dice el espíritu de conocimiento. Wow, de entendimiento es uno, el de sabiduría es uno, que es el Espíritu Santo, y el de conocimiento es otro. Ya hay tres A, ¿verdad? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de poder, 4. ¿Cuántos espíritus hay, Tito Martínez? Hablaste del espíritu de sabiduría, que para ti es el Espíritu Santo. Bueno, es una clase de espíritu, pero el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de entendimiento, hay 3 espíritus aparte del Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría. ¡Wow! Me ha dejado sorprendido. Pero ¿dónde tú dejas las traducciones, brother? Las traducciones que en la nota a pie de página dice que Cristo es la sabiduría, Proverbios 8:22, la Reina Valera 95 de estudio, la versión internacional, lenguaje actual, la Biblia al día. Dicen en la nota a pie de página, en el mismo libro de Proverbios, que Cristo es la sabiduría. La Biblia de Jerusalén. Dice en la nota a pie de página que Cristo es la sabiduría, Proverbios 8:22. Tú citaste ahorita, creo que la Biblia de las Américas, para decir que ahí es poseer. Y la Biblia de Jerusalén, que tú utilizas en tus documentos, en tus tesis, utilizas mucho la Biblia de Jerusalén católica. Sí, yo lo tengo. Yo tengo tus estudios. Y pones la Biblia de Jerusalén. Pones crear en Proverbios 8:22. Caná y Etixen por crear. Entonces, la famosa traducción de Tito Martínez que utiliza en sus estudios como los dos Jehová, ahí yo lo tengo ahí lo tengo. Biblia de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, Biblia de Jerusalén. Pero la Biblia de Jerusalén en Proverbios 8:22 pone crear. Entonces, Dios no tenía sabiduría. Literalmente dice, en el principio Dios me creó. Biblia de Jerusalén católica. Y ya que tú criticas tanto a los católicos, que son paposos, que son esto, que son lo otro, porque tú utilizas una Biblia católica, que tú estás en contra de ellos, en tus estudios, en tus tesis. Proverbios 8:22, Biblia de Jerusalén dice crear. Entonces, Jehová no tenía sabiduría. ¿Con qué sabiduría Dios creó la sabiduría? ¿Con qué sabiduría Dios creó todas las cosas? Los cielos y la tierra. Si no tenía nada en su mente. No tenía nada, ni conocimiento, entendimiento y sabiduría. En Proverbios 8:22. La Biblia de Jerusalén que tú utilizas pone crear. La Dios habla hoy. Tiempo, también. Franklin. Vamos con Tito Martínez. Tito, tienes 3 minutos para tu intervención. Inicia cuando quieras. Vale, ya. A ver, han mentido ya descaradamente. Es decir, que yo utilizo solamente la Biblia de Jerusalén en mis libros, en mi versión que he hecho del Nuevo Testamento, del Testimonio de los Apóstoles, y que en mis estudios bíblicos yo utilizo solo la Biblia. Eso es mentira. Que en algunas veces utilizo la traducción Biblia de Jerusalén, lo que dice, sí, pero utilizo otras muchas versiones, la Reina Valera, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizo muchas traducciones, no solamente la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver, el pasaje de Isaías, para que veas cómo has mentido. Mira, parece mentira que no entiendas algo tan sencillo como este pasaje de Isaías. Cuando habla bien clarito, Isaías 11:2. Habla de un solo espíritu, no de varios. No de varios, no de 7 espíritus, ni de 4, ni de 5. Un mismo espíritu, que es espíritu de sabiduría, es también de inteligencia, es espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es el mismo Espíritu Santo. No son 7 espíritus. Sería 7. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 espíritus. Que no, hombre, es uno. Es uno, pero es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, que era el espíritu que tenía Jesús, porque es una profecía mesiánica, que se refiere a Jesús. Jesús tenía el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Y era un espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Es un solo espíritu, muchacho. Y lo dice bien clarito. Espíritu de sabiduría. Esa es la sabiduría personificada, mencionada en Proverbios. No en la persona de Jesús, porque dice Proverbios que fue engendrada por Dios esta sabiduría, es decir, emanó, salió de Dios, la produjo Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Es el Espíritu Santo, esa fuerza activa de Dios.
no en la persona de Jesús, porque dice, a ver si te enteras, Fran, Proverbios dice que fue engendrada, fue producida, engendrada en los cielos antes de la creación. Y Cristo no fue engendrado en el cielo antes de la creación, muchacho. O tú no conoces el Nuevo Testamento, las llamadas, como llamáis, escrituras griegas cristianas. Que Dios solamente lo engendró en el vientre de María y luego cuando lo resucitó al tercer día, también le dio la vida. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Pero no hay ni un solo versículo donde se diga que Dios lo engendró arriba en el cielo antes de la creación, que eso es una doctrina diabólica de demonios, que la habéis tomado de la Iglesia Católica, de la Iglesia del diablo en la tierra, porque fue ella la que en su credo metió esa patraña, engendrado antes de todos los siglos, en el cielo. Eso es mentira. Pero tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. La habéis copiado, la habéis tomado de esta iglesia falsa. La iglesia Tiempo, Tito. Vamos con tus 3 minutos. Franklin, cuando gustes puedes iniciar. Bueno, hemos probado que Proverbios 8, 24 y 25 aparece cool y es traducido en la versión internacional por nacer. Y en la Reina Valera lo pone como engendrar. Así que Cristo es engendrado, nacido antes de los montes y los collados. Así dice el versículo, el contexto del 24, el 25. Que no lo quieras aceptar, bueno, esos son otros 20 pesos. Pero sí, la sabiduría fue engendrada. Pero vamos a suponer que esa sabiduría sea la sabiduría de Dios, no Cristo. Entonces Dios engendró su conocimiento. Dios engendró su conocimiento. El conocimiento de Dios nació en la mente de Dios. ¡Wow! Entonces el conocimiento de Dios no es eterno, de la eternidad a la eternidad. Vamos a quitar que Cristo es falso lo que dicen los testigos de Jehová. Cristo no es la sabiduría de Proverbios 8:22. La sabiduría de Proverbios 8:22, tú dices que se refiere al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nació, no es eterno. Fue engendrado, no es eterno. Fue dado a luz, según la Biblia de Jerusalén, no es eterno. Y si es la sabiduría de Dios, imagínate Dios, bueno, déjame que nazca la sabiduría mía, o yo voy a engendrar mi sabiduría para yo poder crear las cosas porque no tengo sabiduría. Entonces, ¿cómo tú obvias en la Reina Valera cuando dice que la sabiduría es engendrada? ¿Cómo Dios va a engendrar su propia sabiduría? Obviamente se tiene que referir a la persona de Cristo, no una sabiduría abstracta. ¿Me entiendes? Eso es lo que realmente los traductores, los masoretas que escribieron el texto hebreo, reconocieron, pusieron la palabra cool ahí, pero hay traducciones que te refutan contundentemente porque habla que esa sabiduría es dada a luz, es nacida, dada a luz en la Biblia de Jerusalén, nacida en la versión internacional. Estoy hablando de Proverbios 8, 24 y 25 y es engendrada en la Reina Valera del 60. Entonces, ¿cómo tú vas a refutar esas traducciones que tú mismo utilizas? La Reina Valera, que tú mismo lo dijiste, la Biblia de Jerusalén, y en ningún momento yo te he dicho a ti que tú exclusivamente utilizas la Biblia de Jerusalén. Yo te dije a ti que tú utilizas la Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Jerusalén en Proverbios 8:22 pone crear. Dios creó su propia sabiduría. Entonces, la traducción que utiliza Tito Martínez de la católica pone que la sabiduría es creada. Proverbios 8:22. A diferencia de la Reina Valera del 60 que pone poseer. El verbo caná por poseer o el verbo caná por crear en la Biblia de Jerusalén. Hasta aquí. Listo, perfecto el tiempo. Vamos con tus 3 minutos, Tito. Cuando gustes me dices si inicio tu tiempo. Ya. A ver, y es que vosotros también, Fran, utilizáis otras muchas versiones de la Biblia. O sea, que vienes a mí a reprocharme de que yo a veces en mis estudios bíblicos utilizo la Biblia de Jerusalén. Cuando está bien traducido el pasaje, pues claro que utilizo la Biblia de Jerusalén, como puedo utilizar la Reina Valera y otras versiones. Exactamente lo mismo que hacéis vosotros. A ver, la palabra hebrea que ahí aparece en Proverbios, cuando dice engendrada, que ha sido traducida en otras versiones por engendrada, es jul, como tú dijiste, y significa emanar, salir, danzar. Míralo en un diccionario del hebreo
al español y verás que esa palabrita significa esas cosas. Salió de Dios. Ya te he demostrado que es imposible, muchacho, que esa sabiduría de Proverbios sea Jesús. Si te lo he dicho 30 veces. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tú dices, es Jesús, esa sabiduría. O sea, que ese texto diría entonces, el principio de Cristo es el temor de Jehová. Pero no te das cuenta que eso es una idiotez, que no tiene ni pies ni cabeza, que es absolutamente ridículo. Y te lo he dicho bien clarito. A ver, ¿en qué se basa la fe cristiana, Fran? ¿En qué se basa? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los escritos apostólicos, las llamadas escrituras griegas cristianas. ¿Me puedes dar, a ver si me puedes contestar en tu participación? ¿Me puedes dar un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que Cristo, que según vosotros es la sabiduría personificada, que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, antes de la creación? Anda, dame un versículo, majete. Porque dice Proverbios, que fue engendrada antes de la creación, la sabiduría. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que Cristo fue engendrado en los cielos? Ni un solo pasaje. Y esto lo sabes perfectamente. Sabes que lo que dice el Nuevo Testamento es que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, no en el cielo. Lo engendró en el vientre de María y después en la resurrección, al tercer día, Dios el Padre le dio la vida, lo engendró. Pero decir, como dice la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia Católica, decís vosotros también, que Cristo fue engendrado en el cielo antes de la creación, eso es una mentira diabólica, Fran, y tú lo sabes, porque sabes lo que dice el credo católico, ese credo apóstata. Engendrado en los cielos, engendrado antes de todos los siglos. ¿Me puedes decir dónde dice el Nuevo Testamento que Cristo fue engendrado antes de todos los siglos? Dame un versículo. A ver si puedes, majete. Dios lo engendró solamente en el vientre de María. Por lo tanto, es totalmente imposible que Cristo sea la sabiduría del libro de Proverbios, como ya te he demostrado. Porque si no diría, Proverbios 9, el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual es una soberana idiotez que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, decir que Cristo es esa sabiduría personificada es mentira. Tiempo, Tito. Paso por lo Tiempo. Franklin, tienes 3 minutos. Cuando gustes me dices inicio tu tiempo. Bueno, yo te puedo demostrar a ti que Cristo es nacido antes de la creación. Con la misma Biblia que tú, con ese video reacción que tú me hiciste a mí, la Nueva Biblia Española. ¿Tú sabes cómo traduce Colosenses 1:15 la Nueva Biblia Española? No me voy a decir ahora que la Nueva Biblia Española es falsa, porque tú la utilizaste para probar que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Sí o no? Dime con la cabeza, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, en Colosenses 1:15, la Nueva Biblia Española Católica dice de esta manera: Cristo es la imagen de Dios invisible, nacido, Tito Martínez, nacido antes que toda criatura. ¡Wow! La misma Biblia que tú utilizas para apoyar que el Espíritu Santo es una fuerza activa. La Nueva Biblia Española. Apunten, personas del chat, Nueva Biblia Española dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, nacido, traduce el término primogénito, protótocos, por nacer, nacido antes que toda criatura. ¿Viste que hay texto? No dice engendrar, obvio, ahí no dice engendrar, pero dice nacer. Y lo mismo que hace la versión internacional en Proverbios 8:24, cool, lo traduce por nacer. Fue nacida ante los collados y los abismos. Entonces, la Nueva Biblia Española, que utiliza Tito Martínez, ¿verdad?, en sus escritos, traduce protótocos, paxes tiseos, primogénito de toda la creación, por nacido antes que toda criatura. ¿Nacido qué? Nacido. El Dios, el segundo Yahvé de Tito Martínez, nacido ante toda criatura. Entonces hubo un tiempo en que Cristo nació, fue dado a luz, fue hecho, fue creado, ¿verdad? En el tiempo. Entonces Cristo no es eterno. ¿Me entregaste el debate completo?
Cristo, ante toda criatura, ya había nacido. Lo dice la Nueva Biblia Española. Bueno, al menos que te retracte y diga que la Nueva Biblia Española es una Biblia católica, es una Biblia paposa, como tú dices, es paposa, es satánica, y entonces no te conviene. Entonces realmente ahí la Nueva Biblia Española que utiliza Tito Martínez en sus escritos, en apoyo a que el Espíritu Santo sea la fuerza activa, como él lo ha dicho en sus videos, significa que Cristo nació. Y si nació, tiempo, Frank. Tiempo. Vamos con los 3 minutos de Tito. Cuando gustes iniciar, Tito. Vale, ya. A ver, has citado el famoso pasaje de Colosenses 1:15 al 17, que voy a pasar a comentarlo, para que veas cómo te han engañado, os han engañado. Primero has citado la Nueva Biblia Española, lo que dice la traducción de ese versículo. Es una traducción falsa, estúpida y diabólica. No dice ese versículo que Cristo nació antes de todos los siglos. Se le llama el primogénito de toda la creación, y ahora mismo, como te voy a leer, seguidamente el apóstol Pablo pasa a explicar lo que significa el término del primogénito de toda creación. No hay ni un solo texto, repito, donde se diga que Jesús fue engendrado por el Padre antes de la creación, porque lo diría el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que significa Colosenses 1:15 que tú has citado. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El texto no dice que fue engendrado antes de la creación. Eso es una diabólica traducción que han cometido los traductores de esa versión, que puede que en algunos versículos sí que lo hayan traducido bien y esté bien traducido, como corre de Hechos 1:8, pero desde luego en este versículo han cometido completamente, han metido la pata hasta el fondo. Primero, el pasaje no dice, por una parte, que Jesús sea el primero en ser creado, como decís vosotros, sino el primogénito de toda la creación. Y ahora escucha bien atentamente. Va a explicar Pablo lo que significa el término que acaba de mencionar del primogénito de toda la creación. La palabra primogénito no significa de ninguna manera que él fuera el primer ser creado por Dios, como enseñáis vosotros, porque él es Jehová, se le llama Jehová, muchacho, en la Biblia, a Cristo, Zacarías 14 y otros muchos textos. Por lo tanto, ¿cómo este Señor Jehová iba a ser creado por Dios el Padre? Piensa un poquito. Él es eterno, porque él es este segundo Jehová que siempre ha existido juntamente con el Padre. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser creado? Vamos a ver. Mira, escucha atención lo que te voy a decir. Resulta que la misma palabrita primogénito también aparece en Éxodo capítulo 4, verso 22, donde se dice que Jehová dice que Israel es su primogénito, y con el mismo nombre se dirige, por ejemplo, a la tribu de Efraín. Sin embargo, Israel no fue el primer pueblo nacido en la tierra, ni Efraín tampoco fue la primera tribu de Israel. ¿No? Vamos a ver lo que dice Pablo sobre el significado del primogénito de toda la creación. Pablo dijo que Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Él es el preeminente sobre la creación. Todo fue creado por medio de Cristo. Él es el soberano de toda la creación, el regidor de la creación. Es aquel el cual el Padre se deleita y elige para gobernar sobre toda la creación. Lo dice Pablo bien clarito. Todas las cosas y no todas las demás cosas, como decís vosotros, falsificación diabólica. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. Él ejecutó la obra creadora, muchachos. Por lo tanto, si todo fue creado por Él, ¿cómo va a ser creado Él? Todo fue creado por Él. Paso palabra. Vamos con tus 3 minutos, Franklin. Cuando gustes, te inicio tu tiempo. Tito, me sorprendiste, brother. Decir que la Nueva Biblia Española es satánica, diabólica. Wow, cuando tú la utilizaste en el video de reacción que me hiciste a mí y a Mark Roper. La Nueva Biblia Española dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa. Excelente traducción. Ahí está. Lo que pasa es que yo no cogí el pedacito y lo grabé para ponértelo aquí. Se me olvidó. Tito Martínez, en otros apuntes, en otros videos dice que la Nueva Biblia Española es excelente y ahora dice que es satánica porque dice que es nacer. Y yo no sé qué traducción tú le diste de la Nueva Biblia Española, porque la Nueva Biblia Española dice nacido ante toda criatura. Búscalo en la Biblia todo, en Google. Busca la traducción en PDF de la Nueva Biblia Española. Nacido antes de toda criatura. A que mate.
¿verdad? O sea, vemos aquí a Tito Martínez presionado. Vemos aquí Tito Martínez que está súper presionado con una Biblia que él defendía y ya no la defiende ya. Dice que es satánica y diabólica. Muy bien. Todos los casos del término primogénito, escucha esto, todos los casos del término primogénito significa que tiene un comienzo en el tiempo. ¡Wow! Habla de primogénito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un comienzo. Fue creado. La roca que te creó. Isaac es el primogénito. Fue creado. Benjamín, el primogénito de Benjamín, es creado. Todo tiene un comienzo. Búscame un solo caso donde primogénito, protótocos, se exceptúa la creación. Búscame uno. Aparte de Colosenses 1:15. Yo necesito un ejemplo, un texto en toda la Biblia que protótocos, primogénito, se exceptúa de ser creado y que no forma parte del grupo, porque todo primogénito forma parte del grupo. Primogénito siempre forma parte del grupo, no se exceptúa del grupo. Indica un comienzo de legado o de alguien. Así que ahí en Colosenses 1:15 estamos viendo que paxex, que significa de toda, es un genitivo partitivo, no es un genitivo de subordinación como algunos trinitarios. Yo sé que tú no eres trinitario, pero ahí no te va a servir si es un genitivo de subordinación. Genitivo partitivo que coloca a Cristo como la parte del orden creado de Dios. Tiseos, creación. Protótocos, parses, tiseo. Estamos viendo el adjetivo protótocos, y parse es otro adjetivo, que es un genitivo partitivo. Tiempo, Franklin. Cuando gustes iniciar tu tiempo, Tito, te inicio el conteo. Vale, ya. A ver, según Fran y esta organización a la que pertenece, el Señor Jehová fue creado. El Señor Jehová mencionado en Zacarías capítulo 14, cuando dice, verso 5, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Profecía que tú sabes perfectamente que el único que la va a cumplir es Jesús. Lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Él es el Señor Jehová que va a descender físicamente y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14. Y ahí lo acaban de escuchar. Ahora resulta que Fran y su organización enseña que este Señor Jehová de Zacarías 14 es una criatura de Dios, fue creado. Eso es lo que enseñáis vosotros. Semejante y espantosa herejía y doctrina diabólica, decir que Jehová fue creado, el primer ser creado por el Dios Padre, es lo que enseñáis vosotros. Porque ese Jehová es Jesús. ¿O me vas a decir que el Jehová de Zacarías 14, cuando dice vendrá y Jehová mi Dios, vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, o me vas a decir tú que no es Jesús? ¿No es Jesús? Según el Nuevo Testamento, ¿quién vendrá a la tierra con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra? ¿Quién será? Jesús, ¿verdad? Él es el Señor Jehová. Evidentemente no es el Jehová Supremo, como ya te demostré en el anterior debate. Al Dios Padre nadie lo vio jamás, y a este Señor Jehová sí que le vieron los seres humanos. Es Jesús, el segundo Jehová, que está subordinado al Jehová Supremo que está en el cielo, que nunca ningún ser humano vio jamás, al Padre. A Cristo sí, a este segundo Jehová. Es decir, que vosotros enseñáis que Jehová fue creado. Toma castaña. Que Jehová es una criatura. Muchacho, que te lo he explicado en mi anterior participación, que Pablo explica el texto de Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Lo dice. Porque ahí pasa a explicar el significado del término el primogénito de la creación. ¿Qué significa? Porque por medio de Cristo fueron creadas todas, no todas las demás cosas, como lo habéis traducido vosotros en vuestra versión, que eso es una falsificación diabólica, porque eso de las demás cosas lo habéis añadido vosotros, falsificando las palabras de Pablo. Todas las cosas fueron creadas por Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, etcétera, etcétera. Todo fue creado por medio de Cristo y para él. Y Cristo es antes de todas las cosas, y lo dice Pablo, que él no forma parte de la creación, que él es antes, ya existía antes de que todo fuera creado,
Por lo tanto, ¿cómo iba a ser el primer ser creado por Dios si él ya existía antes de que todo fuera creado, muchacho? Eso es el significado del término el primogénito de toda creación. Lo explica Pablo. Tú no entiendes estas palabras del apóstol Pablo porque has sido engañado. Tiempo, Tito. Siguen tus 3 minutos de refutación. Por favor, Franklin, cuando gustes, inicio tu tiempo. Entonces, el señor Tito Martínez dice que la palabra, las demás cosas, otras cosas, es una mala traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. ¡Wow! Pero tengo una mala noticia que darte. Pésima noticia que darte. Porque la Biblia del Oso, la primera traducción, inserta en Colosenses 1:16 también palabras que no aparecen en el griego. Y la Biblia del Cántaro en 1602 también. ¿Tú sabías eso, Tito Martínez? No, yo sé que tú lo desconoces. La palabra están está en bartadilla, declinada. Y la palabra están no aparece en el griego. Y aparece 2 veces en el versículo 16, en la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Están. Está insertada como una interpolación. En el versículo 19, la Biblia del Oso inserta la palabra al Padre. No está en el griego. Y en el versículo 20, la Biblia del Oso inserta la palabra que, digo y están, 2 veces también. Así que en el versículo 20 y en el versículo 16, 4 veces, la palabra están está interpolada y no aparece en el griego. Pero quiero decirte también que la palabra toda en griego es panta. Y sí puede traducirse como las demás cosas o otras cosas. ¿Por qué? Porque en Lucas 3:19, la versión internacional traduce, la Biblia que tú utilizas, la versión internacional, Tito, en Lucas 3:19, la palabra panta la traduce como todas las otras cosas. ¡Wow! Lo mismo que hace la traducción de Nuevo Mundo en Colosenses 1:16. Y lo pone entre corchetes la palabra otra. Entonces, no solamente la traducción de Nuevo Mundo está mal, la versión internacional también está mal. La Dios habla hoy en Lucas 3:19 pone todas las demás cosas. La Reina Valera contemporánea que tú utilizas también pone todas las demás cosas en Lucas 3:19. En Filipenses 3:8, lenguaje actual, pone las demás cosas, panta, en griego, la misma panta que aparece en Lucas, en Colosenses, mejor dicho, 1:16. La Dios habla hoy en Filipenses 3:8, traduce panta semánticamente por todas las otras. Y en Hechos 16:32 también la Dios habla hoy, la versión internacional pone las demás cosas. Lo mismo que hace la traducción de Nuevo Mundo del 2019, color gris, ahora, todas las demás cosas. Entonces, si es válido, la palabra panta sí puede ser traducido como las demás cosas. Y si Cristo creó todas las demás cosas, Cristo se incluye en el grupo de los creados. Es parte de la creación. Forma criatura de la creación. ¿Ok? Entonces, yo quiero que tú me refutes todos estos términos de panta traducidos. Tiempo, Frank. Vamos con los 3 minutos de Tito. Cuando gustes, bro, me dices y ya te inicio el tiempo. Vale, ya. Has dicho literalmente, Frank, que todos lo escuchen. Dice, lo pone entre corchetes. Pero no te das cuenta, muchacho, que si la ponen esas traducciones, esas palabritas entre corchetes, significa que no está en el texto griego. O sea, ¿qué tontería has dicho? No está en el texto griego, eso de otras cosas. Por eso lo pusieron entre corchetes, porque no aparece en el texto griego, fue añadido, es una falsificación de lo que dijo Pablo. Mira, pon atención. Colosenses 1:17. Te voy a leer varias traducciones. Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Cristo es anterior a todas las cosas. No dice a todas las otras cosas. Eso es una falsificación diabólica. La BLS, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Cristo todo se mantiene en orden. La Brisa Dasá, que es una traducción hebrea, y él, Jesús, es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. La CST, IBS, Cristo es anterior a la existencia de todas las cosas, las cuales solo subsisten por su poder.
la DHH, Cristo existe antes de todas las cosas. A ver, pero tú entiendes algo tan sencillo que es de lo que estoy diciendo, que hasta un crío de 4 años lo entiende. Si Cristo ya existía antes de todas las cosas, antes de toda la creación, significa que Él no forma parte de la creación. Está fuera de todo lo creado, porque lo dice, porque todas las cosas por medio de Cristo fueron hechas. Dijo el apóstol Pablo bien clarito. En Él fueron creadas todas las cosas. Lo dice bien claro. Verso 16. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Toda la creación la ejecutó Jesús. Si lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, piensa un poco con el cerebro cómo Cristo va a formar parte de la creación si toda la creación fue hecha por Él, por medio de Él. Él ejecutó la obra creadora, Él no forma parte de la creación. Eso es lo que significa el término el primogénito de toda la creación, como dice el verso 15. Si lo explica Pablo bien clarito, porque, verso 16, porque en Él, porque... Eso es lo que significa el primogénito de la creación, que Él ejecutó toda la obra creadora. Tú dices, no, ahí es lo que dice, como decís vosotros, todas las demás cosas fueron creadas por Dios, que eso es mentira, eso es una traducción diabólica, una falsificación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Él se exceptúa, queda fuera de la creación. Si Él es el Señor Jehová de Zacarías 14, muchachos, piensa con el cerebro. ¿Cómo ese Señor Jehová de Zacarías 14 va a ser un ser creado por Dios? Una criatura. Es un Dios eterno, igual que eterno lo es el Padre. Así de sencillo. Tiempo, Tito. Vamos. Franklin, tienes 3 minutos para tu intervención. Me dices entonces, si Cristo se exceptúa la creación, ¿por qué? Porque en Colosenses 1:16 en el griego aparece en auto. Estamos viendo una preposición instrumental que está al lado de un pronombre personal dativo, que es auto, en auto. Sin embargo, las traducciones, traducción viviente, lenguaje actual, internacional, versión internacional 1999, Biblia al día 1989, Nueva Biblia Española, la satánica que tú dices, que tú utilizas, Nuevo Testamento, lenguaje sencillo, pone por medio de Él, como Cristo el agente intermediario, el instrumento que Dios utilizó para hacer las cosas. Así que Cristo no es el agente de subordinación. La creación no está subordinado a Cristo. Cristo no es la causa, no es la fuente de crear todas las cosas. ¿Me entiendes? Estas traducciones traduce por medio de Él como un agente intermediario. Es el instrumento. Entonces, vas a decirme que estas 6 traducciones que te he mencionado hay que votarlas. Hay que votarlas. Y dentro de estas hay algunas que tú utilizas. Por medio de Él. Claro, la Reina Valera del 60 pone en Él como si fuera un agente causal. ¿Me entiendes? Que da la causa a la creación. Pero la Nueva Biblia Española, y te la voy a seguir mencionando, dice, Él es nacido ante toda la creación. Si Él es nacido ante toda la creación, el versículo 17, que Él es ante todas las cosas, claro, Cristo es ante todas las cosas, pero ante todas las cosas es nacido. ¿Me entiendes? Porque primogénito, ya te dije, buscamos un caso donde la palabra protótocos, primogénito, que aparece en Colosenses 1:15, se exceptúa de la creación, aparte de Colosenses 1:15. No has mostrado ni uno. Te fuiste para Éxodo 4:22, después te fuiste para otro texto donde habla de los primogénitos. Búscame un primogénito que se exceptúa de la creación. ¿Me entiendes? Porque en Romanos 8:29 dice que aquellos que son incorporados a la congregación de los primogénitos. ¿Me entiendes? Y ahí primogénito forma parte del grupo. Ahí no se exceptúa del grupo. Y ahí es protótocos. Entonces, la traducción viviente, lenguaje actual, internacional, Biblia al día, Nueva Biblia Española, Nuevo Testamento, lenguaje actual, lo pone instrumental. Cristo, por medio de Él, se hicieron las demás cosas. Las demás cosas.
Tiempo, Frank, tiempo. Ya. A ver, eso es mentira. Eso de que todas las demás cosas fueron creadas por Cristo, ya te he demostrado que eso es falso. Eso es mentira. Que Cristo es el mediador. Que el Dios Padre que el universo por medio de Cristo, ¿cuándo lo he negado yo? Claro. El Dios Padre Hijo decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas y lo creó todo el universo por medio de Cristo. O dicho en otras palabras, a ver si te enteras, muchacho, Jesús ejecutó la obra creadora procedente del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. El Padre decide crear, diseña el universo y el Hijo, el Verbo, mejor dicho, ejecuta la obra creadora. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y no todas las demás cosas, como tú has dicho, que eso es una soberana idiotez. Primero has mentido descaradamente cuando has dicho, no, ahora el Tito Martínez enseña que la nueva Biblia española es una versión satánica, pero mentiroso, ¿cuándo he dicho yo eso? ¿Que tiene un versículo ese texto mal traducido? Sí, pues claro que sí, pero ¿cuándo he dicho yo que es una versión satánica la nueva Biblia española? Yo eso jamás lo he dicho, eso te lo has inventado tú, eso es una calumnia. Cristo ejecutó la obra creadora. Si lo dice Colosenses 1, lo dijo el apóstol Pablo. Dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, verso 15. Y a continuación, a partir del verso 16, muchacho, pasa a explicar qué significa esto del primogénito de toda la creación. Porque en él, o por medio de él, efectivamente, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, pero no entiendes esa palabra. Todo fue creado por medio de Cristo, no todas las demás cosas, como dices tú. Eso es mentira. Toda la creación la hizo, la ejecutó Cristo. Si toda la creación la ejecutó Cristo, el Verbo, Él no forma parte, es imposible que forme parte de la creación. Él no fue el primer ser creado por Dios. Si Él es el Señor Jehová, pero es que te lo he repetido 20 veces y no te enteras. Zacarías 14, sabes perfectamente que se refiere a Cristo, esa profecía tremenda de su futura venida visible, física aquí a la tierra, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. O sea, tú estás enseñando, tú y tu organización, que ese Señor Jehová de Zacarías 14 es una criatura de Dios, el primer ser creado por Dios. Pero qué blasfemia, qué herejía, qué estupidez tan espantosa la que enseñáis, que el Señor Jehová de Zacarías 14, que es el mismísimo Señor Jesucristo, vosotros enseñáis la monstruosidad de que fue el primer ser creado por el Padre Celestial, la primera criatura. Enseñáis que este Señor Jehová es una criatura de Dios, una de las mayores blasfemias, estupideces y herejías que he escuchado jamás. Esa monstruosidad la enseñáis vosotros. Paso palabra. Perfecto. Vamos con tus 3 minutos, Franklin. Esta es tu 10ª intervención. Vamos con tu 10ª intervención. Puedes iniciar cuando quieras. Muy bien, en Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén y cuya salida, según la Reina Valera del 60, son de los tiempos antiguos. Según la interlineal hebreo-español, pone antigüedad, no pone eternidad. A diferencia de lo que dice la Reina Valera del 60. Pero hay más de 10 traducciones que pone antigüedad. Entonces Cristo no es eterno. O sea que Cristo, sus salidas son antiguas, no es eterna. En Miqueas 5:2. Y ahí aparece el término Olán. Y Olán se puede traducir como eternidad, pero también tiene la connotación de siglo, antigüedad, memorial. Así que la interlineal hebreo-español, una de las interlineales reconocidas por la mayoría de las iglesias, pone antigüedad. Cristo es de tiempos antiguos, no eterno. Ahora, si tú insistes que ahí es eternidad, bueno, entonces cuando nos remitimos a Daniel 12:3, dice que las estrellas son eternas, según la versión internacional. Lo traduce como eternidad. Entonces las estrellas no tuvieron principio. Siempre han existido. Y ahí es lo mismo que aparece en Miqueas 5:2. La Biblia al Día de 1989 lo traduce realmente como antigüedad.
Pero la Biblia de Jerusalén, también, que tú utilizas, lo traduce como, en Daniel 12:3, lo traduce como estrellas a perpetua eternidad. La Biblia de Jerusalén que tú utilizas. Entonces, si hacemos un contraste con Daniel 12:3, las estrellas son eternas y Cristo es eterno en Miqueas 5:2, entonces Cristo no tuvo principio y las estrellas no tuvieron principio. Pero no obstante, debemos entender que las estrellas tuvieron principio como Cristo en Miqueas 5:2. A mí me gustaría que tú refutes Miqueas 5:2, pero no obstante, en Miqueas 5:2 aparece otro término hebreo, que es Mosach, que significa punto de partida hacia adelante. Mosach implica no eternidad. Mosach implica en el tiempo un punto de partida. Hay un origen, hay un comienzo. Así que a mí me gustaría que busques en el hebreo Mosach como tiempo eterno. O sea, ya tienes dos términos. Mosach, punto de partida, y Olán, que es eternidad o antigüedad. Entonces, ¿cuál sería la mejor traducción de Miqueas 5:2? ¿Eternidad o antigüedad? Es mi pregunta hacia ti. Muy bien. Hasta aquí. Tienes tus 3 minutos cuando gustes iniciar. Un momentito, ¿cuántas participaciones nos quedan? Llevas 10. Esta es la 10ª intervención de Fran. Esta sería tu 10ª intervención también. Vas 9. Esta sería tu 10ª intervención. Pero, ¿Que cuántas falten? Pues no sé. O sea, ustedes me dijeron que continuáramos 1 hora con 20 y vamos 1 hora con 12. Faltan 8 minutos. Bueno, vale, serían dos intervenciones. Sea, más y ya. Sí. Dale, vale, Tito, vas con tu 10ª intervención. Vale, pero recordar que Fran ha comenzado el debate, por lo tanto... Sí, por eso, él comenzó, va a la 10. Esta es tu 10ª intervención. Vas 9. Vale. Sería 11 y Tito termina con la 11. Exacto, dale. Comienza, Tito, te llevo el tiempo. Silencia el micrófono, Fran. A ver, en este debate, Fran, te he repetido muchas veces Zacarías capítulo 14, que te debe hacer muchísima pupa, mucho daño. Esa tremenda profecía de Zacarías 14, que tú sabes perfectamente que se refiere a Cristo, a Jesús, que vendrá a la tierra acompañado por todos sus santos. Por eso es que os duele tanto despreciáis. O sea, es como si odiarais esta profecía de Zacarías 14, que se refiere a Jesús y se le llama Jehová. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Lo vuelvo a repetir. Estáis enseñando que este señor Jehová de Zacarías 14, que es el rey, es Jesús, es el que vendrá a reinar sobre toda la tierra, es una criatura, el primer ser creado por Dios. Es una de las mayores herejías y blasfemias que se puedan enseñar. Que este señor Jehová de Zacarías 14 es un ser creado, una criatura. Porque es lo que estáis enseñando, bien clarito. Miqueas 5:2, respecto a la pregunta que has dicho. Dice bien clarito, y sus salidas son desde tiempos antiguos, No dice que fue creado, muchacho. Dice sus salidas, salir ¿de dónde? ¿De dónde? Del cielo. Del cielo a la tierra, o a otros mundos, a otros planetas, donde sea. Sus salidas son desde tiempos antiguos, pero ¿me puedes decir dónde dice el versículo que fue creado este señor? ¿Dónde dice que fue creado? Eso es una mentira del diablo. Has dicho una mentira espantosa. No dice que fue creado por ninguna parte. Dice sus salidas son desde tiempos antiguos. Otras versiones dicen desde la eternidad, pero bueno, me da igual. Desde tiempos antiguos. Está hablando de sus salidas desde el cielo. Son desde la antigüedad. ¿Me puedes decir dónde dice que fue creado? En ninguna parte. Lo que has hecho es una falsificación repugnante de Miqueas 5:2, así de sencillo. Juan 1:1, el famoso pasaje. En el principio era el verbo. Que tú sabes perfectamente que el verbo es una persona. No es el propósito de Dios ni nada de eso. Es la persona del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, y lo sabes tú perfectamente. Así viene en el texto griego. No como lo ha traducido la Reina Valera y otras versiones. Y el verbo estaba con el Dios, y luego dice, y el verbo era Dios, o el verbo era un Dios. A mí me da exactamente igual decir que el verbo era Dios o el verbo era un Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. El caso es que hace diferencia entre el Dios, que es el Dios supremo, y el verbo al cual se le llama Dios en el artículo. Pero no te das cuenta la cláusula número 1.
En el principio ya era el verbo, ya existía. Antes de Génesis 1:1, porque ese es al principio que se está refiriendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice que en el principio ya existía el verbo, que es Cristo. Si Cristo fuera el primer ser creado por Dios, como tú dices, como dice tu organización, Juan 1:1, Juan como lo hubiera escrito. En el principio Dios creó el verbo. Así lo diría. Pero dice que no, que en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo. No forma parte de la creación. Antes de Génesis 1:1, muchacho, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, antes de eso, ya existía Cristo. Si Cristo ya existía antes de toda la creación, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? Pero piensa un poquito, muchacho. Y esto ya lo explica Pablo en el texto que hemos visto de Colosenses capítulo 1. Tiempo. Ah, vale. Vamos con la última intervención de Franklin. Franklin, tienes 3 minutos para refutar su argumento. Muy bien, Miqueas 5:2. En varias traducciones dice origen, no salida tampoco. O sea, en algunas, en la Reina Valera dice salida, pero en otras traducciones dice origen. ¿Qué cosa es origen? Es un comienzo, es un punto de partida en el tiempo. Así que Cristo no es eterno ahí en Miqueas 5:2. Porque Mossack está obstruyendo la morfosintaxis hebrea. Por eso es que algunos traductores, como la interlineal de Ricardo de Cerny, hebreo español, pone antigüedad. O sea, traduce Olán, se traduce como antigüedad porque el término Mossack, que es salida, que en la Septuaginta griega es éxodo. ¿Qué cosa es éxodo? La salida que tuvieron los israelitas, un punto de partida en el tiempo. Así que Mossack no significa eternidad. Es un punto de salida hacia adelante, no hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante, no eterno, de que Cristo tuvo un punto de partida, un origen, un comienzo, un principio. En el caso de Juan 1:1, ya que tú dices que en Juan 1 hay principio, que Cristo es antes de ese principio, eso es falso. Porque según como tú citaste Colosenses 1:17, Él es ante todas las cosas. La palabra ante en griego es pro. Viene de una preposición que es pro. Ese pro, ¿por qué no aparece en la primera cláusula de Juan 1:1? Él es antes de, en el principio, o sea, antes del principio era la palabra. En arjé, ¿verdad? En el principio, en arjé, en holó, o sea, la palabra existía. La preposición pro, que aparece en Colosenses 1:17, no aparece en la cláusula A de Juan 1:1. Tendría que decir Juan, si creía que Cristo es de la eternidad, tenía que haber puesto la preposición pro, que aparece en Colosenses 1:17 que utilizó el apóstol Pablo. O sea, esto sería en arjé o en arjé pro en hologos. Él existía antes del principio, pero no existe. Juan no pone la preposición pro. Así que realmente en Miqueas 5:2 hemos visto que Cristo tiene un comienzo, un origen, un principio, porque Mossack es el punto de partida que da reafirmación de que el verbo Olán sea traducido por antigüedad, como lo hace la interlineal hebreo español de Ricardo de Cerny. Y Juan 1:1 no aparece la preposición pro ahí. Así, o sea que Cristo comienza a partir de ese principio. No antes del principio, existía antes de ese principio. Cristo forma parte de ese principio, forma parte de los que son creados del grupo. Tiempo, Franklin. Vamos con la última intervención de Tito Martínez. Por favor, cuando quieras, inicias, te conteo. Vale, cuando ya termine yo aquí, ya termino el debate. Se termina el debate, ¿no? Con esta intervención. Sí, ahí ya termina el debate y hacemos la despedida de 1 minuto donde no van a haber ninguna argumentación del tema. ¿Listo? Vale. Venga, pues comience. Vale. Última intervención. Juan 1:1, Fran. Es lo mismo que enseñó Pablo en Colosenses capítulo 1. Que Cristo es antes de todas las cosas, muchacho. Cristo es antes de todas las cosas, es decir, todas las cosas creadas.
Él ya existía antes de la creación. Se lo dice Pablo en Colosenses 1, que es lo mismo que dijo Juan en Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿No te das cuenta que si el verbo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como decís vosotros, pues dirían, en el principio fue creado el verbo, o en el principio Dios creó el verbo, pero dice que en el principio ya era el verbo, ya existía. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1, que Cristo antes ya existía antes de todas las cosas, por lo tanto no forma parte de la creación, muchachos. Si lo que te estoy diciendo hasta un crío de 4 añitos lo entiende, que no forma parte de la creación. Por eso se dice Juan 1 que en el principio ya era el verbo, ya existía. ¿A qué principio se refiere? Pues lógicamente al principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué existía antes del principio? A ver, Fran, ¿qué existía antes del principio? Cristo y el Dios Padre, por supuesto. Los dos dioses ya existían. Y es cuando después fue creada la creación. En el principio ya era el verbo. Decir que el verbo fue creado es una de las mayores herejías. Este verbo divino, porque el verbo es Dios, o un Dios, que es el Jehová de Zacarías 14, que vendrá del cielo con todos sus santos, muchachos, que te lo he dicho 20 veces en este debate, por eso es que eludes completamente la gran profecía de Zacarías 14, la odias, porque no te cabe en la cabeza que ese Señor Jehová, que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, pueda ser Jesús, porque daría al traste completamente con tu organización, quedaría destruida, demolida desde la base. Estáis negando y pisoteando doctrina fundamental para la salvación eterna, que Cristo es el Señor, es decir, ese Señor Jehová, el cual hemos de invocar para ser salvos, como dice el texto del profeta Joel, capítulo 2, verso 32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. A ver, muchachos, ¿cuál es el nombre de Jehová que tenemos que invocar para ser salvos según el Nuevo Testamento? El de Jesús. Él es el Señor Jehová del profeta Joel, de Zacarías 14, que vendrá del cielo para ser el rey sobre toda la tierra, poniendo sus pies, va a venir del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y será el rey sobre toda la tierra. Y ahora venís vosotros y dices, no, este Señor Jehová de Zacarías 14 es una criatura, el primer ser creado por Dios, una de las mayores herejías y doctrinas de demonios enseñada por vuestra organización. Así de simple. En el principio ya era el verbo, ya existía Cristo, por lo tanto él no forma parte de ninguna manera de la creación. Y ya con esto termino mi participación, termino el debate. Tiempo, vamos con el minuto de despedida de Franklin. Franklin, puedes iniciar tu despedida. Bueno, agradezco la participación de Tito Martínez y creo que, bueno, el próximo domingo vamos a tener el tercero, que es la gran muchedumbre. Y también agradezco la moderación de Carlos Patiño y las personas que participaron. No puedo ver realmente las personas que hay en el chat, pero gracias a todos ustedes y que sea de bendición. Ok, vamos con tu minuto de despedida, por favor, Tito Martínez. Bueno, pues gracias por darme este tiempo de participación en este magnífico debate, como fue magnífico también el anterior debate que tuvimos Fran y yo. Fran y yo, me alegro de debatir con Fran, considero una buena persona, una persona inteligente, lo único simplemente que fue ha sido el pobre pues engañado con esas doctrinas. Y este es el final, ¿no? Que el siguiente domingo vamos a hablar, a debatir el tema de la gran muchedumbre, si son la iglesia de Cristo, si no son la iglesia. Va a ser un debate muy, muy importante, ¿vale? Yo conozco muy bien lo que enseñáis vosotros sobre la gran muchedumbre. Es decir, que no es la iglesia de Cristo, que van a vivir en la tierra como hortelanos, cultivando pepinos, cebollas, etcétera, por toda la eternidad. Y en el debate del domingo que viene, pues voy a demostrar bien clarito que ellos son la iglesia de Cristo, que van a estar en el cielo, delante del trono de Dios, y que van a reinar sobre la tierra. Ese es el debate tan importante que vamos a tener el amigo Fran y yo. Así que gracias a los dos y nada, que sea para edificación este debate que hemos tenido. Listo, muy bien. Un saludo para todos. Ya el debate terminó. Un saludo para todos los que están en el chat, para las personas que nos están viendo. No olviden suscribirse para que puedan estar gozando de este alimento espiritual. Nos vemos hasta una próxima ocasión.